y qué podemos hacer en ese momento. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. Hay distintos valores y yo podría hacer una lista larguísima, pero podemos, aquí en la lámina 28, hay varios que tienen que ver con responsabilidad, logro, aventura, balance, confianza. Hay un montón de valores, incluso cosas que nunca pensábamos que podían ser un valor, pero que son un valor. Por ejemplo, inclusión, o democracia, o paz, o propósito, o reconocimiento. El reconocimiento tiene que ver con eso de valorar no solo lo que yo hago, sino lo que hace otra persona. O el optimismo como un valor. Porque hay cosas que vemos como, bueno, sí, pero no lo reconocemos como un valor, porque lo asociamos a otra cosa. Tolerancia. Entonces hay alguien que se le ocurra a uno que a lo mejor no hayamos mencionado, hay montones de cosas que podríamos asociar a valores. Entonces, ¿qué es importante con los valores? Y cómo hago yo un sistema de valores que vaya alineado al tipo de líder que yo quiero ser. Y es aquí que nos tenemos que preguntar varias cosas. Lo primero, un valor es válido cuando yo lo elijo. Y ese valor lo elijo libremente, me da la opción de tener diferentes alternativas y después de pensarlo y tomar en consideración las consecuencias de cada alternativa. El valor no es algo automático. Es que yo voy a ser respetuoso porque sí. El ser respetuoso es algo que yo elijo, que tiene diferentes alternativas y que además, cuando yo pienso acerca del respeto, yo digo, prefiero ser respetuoso a correr con la consecuencia de tal o cual cosa. Entonces, si te das cuenta, es una elección consciente. Por eso a veces muchos valores se pierden en el camino porque no tomamos la elección consciente. Eso podría aplicar también a la honestidad. O a que en un momento determinado dejamos de ser respetuosos con alguien por alguna razón. O que tú te consideras una persona optimista y de repente en circunstancias difíciles y complejas como las actuales, te das cuenta que te las has pasado de mal humor y que ves todo negro. Tiene que ver con que las circunstancias te están retando. O porque tú pensabas que probablemente el optimismo era una cosa como, bueno, chévere. Y ahora que las circunstancias cambian, es más complejo. ¿Qué otra cosa contiene el valor? No solo es una cosa que tú eliges, sino que además es algo que valoras, que aprecias, que cuando tú eliges eso, eso de una u otra forma te hace feliz. Y no solo eso, sino que además tú estás dispuesto a afirmar esa elección públicamente. Es decir, en el caso de ustedes que están eligiendo un diplomado que trabaja para la paz, en un momento de conflicto, que tú puedas decir, yo estoy eligiendo la paz, y que para ti eso no sea una razón para mantenerte, para estar avergonzado. Y la tercera cosa es que un valor es algo en lo que actúas, es decir, no solo haces algo con esa elección, y se convierte de, digamos, como un músculo, ejercitas ese valor y en la medida en que lo ejercitas, eso se convierte en un patrón de vida. Entonces, si te das cuenta, no es solamente que, es que yo tengo un valor porque me lo enseñaron. No, un valor lo elijo. Y una vez que lo elijo, valoro eso, doy cara por ello, hago, digamos, defiendo ese valor y luego lo hago para ella. Esa es la diferencia. Entonces, esos valores también se ven afectados por una creencia o por las creencias en general. ¿Y qué es una creencia? Es un estado psicológico en el que el individuo mantiene una premisa que la da por cierta. Y esas creencias, algunas son ciertas o no. Algunas veces tenemos creencias que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Entonces es importante hacer una revisión a veces porque tenemos creencias, hay creencias que nos limitan, que nos restringen y hay creencias expansivas o positivas. Entonces es importante en relación a los valores darme cuenta si yo asumí un valor en mi vida que está asociado a una creencia limitante. Profe, una Porque, pregunta.
¿sí? ¿Cuáles pueden ser estas creencias limitantes? Me llamó la atención eso. Por ejemplo, a- y les hago una muy típica, los hombres no lloran, y me van a perdonar el vocabulario. Dime si eso no es una creencia que ha jodido un montón de cosas. No sé, realmente, una creencia bastante atípica y se le inculcan Claro, a los claro, niños exactamente. Como si y, el hecho de que y sea un nacen niño, con eso, o claro, crecen con eso. claro, y lo educan así como si además les dan un falso sentido de valentía, empezando por allí. Entonces, si te das cuenta, es una creencia que limita Sí. una serie de cosas, porque incluso genera un conflicto emocional. Es como en un momento vulnerable, si para alguien está muy marcada la creencia, en un momento vulnerable, él no va a saber cómo responder ante una situación porque ni siquiera se puede permitir llorar. Entonces, ese es el tipo de Profe, creencia. ¿Sí? tengo una acotación, pero es más como una duda. Con Ajá. el tema de las creencias también se puede considerar como una creencia, o al menos con lo que estamos hablando, el tema de, por ejemplo, cuando somos chiquitos de, bueno, es que el rosado es para niña y el azul es para varón. Si a la niña le gusta el azul, eso Tal está cual, raro. Y si al varón le gusta el tal rosado, eso cual, está todo rarísimo. tal cual. Bueno, Por eso les ajá. digo, es por eso es que es importante, van a darse cuenta de cómo eliges valores cuando tú puedes revisar, bueno, qué creencia está asociada a esto. Digamos, ¿de quién fue la idea de que los niños se vistieran de azul y las mujeres de rosado? ¿De dónde salió esa cosa? Nadie sabe, pero es algo que estableció la sociedad y de una u otra forma, entonces afecta incluso hasta la manera como pensamos o como nos relacionamos. Porque ¿qué tiene de malo que una niña se vista de azul? ¿Ya? Entonces, es importante porque cuando yo tomo la elección consciente de qué tipo de valores quiero yo en mi vida, esos valores empiezan a ser mucho más efectivos y yo puedo ver el resultado de cómo se alinea mi vida a eso que yo quiero ser. Cuando decimos yo quiero ser una buena persona y alguien hacía mención, por ejemplo, a ser honesto, pero hay momentos en que no lo soy, no significa que me voy a dar látigo, pero voy a tener entonces la capacidad de mirar qué fue lo que me hizo en un momento dudar o ser deshonesto y tomar la acción correctiva. Entonces, cuando vemos los valores así, no los vemos como una lección en la clase de las monjas, sino como algo práctico que yo puedo incorporar a mi liderazgo, a mi emprendimiento. Y cuando digo a mi emprendimiento es porque tú vas a querer que tu emprendimiento tenga una serie de valores que sustenten esa idea y esa organización. Entonces, y hago mención a las creencias porque es importante que miremos dónde están sustentados esos valores, si están sustentados en una creencia que limita o en algo que me hicieron creer en algún momento. Y luego, los valores también están asociados a la cultura, que básicamente es esa serie de valores, normas y creencias colectivas. A veces guía la conducta individual y la colectiva, y también influye, obviamente, en la forma en que se toman las decisiones, el liderazgo, las relaciones, etcétera, etcétera. Y se crea por distintos sucesos. Aquí, por ejemplo, eh, se dice mucho que, bueno, pero es que nosotros somos relajados, que el venezolano es relajado. Y decimos, no, que la cultura es así. Y a veces hay que no ir en contra, pero ¿cómo hago yo para hacer una influencia en el caso de que mejore la cultura? Incluso se habla a nivel de lo que llaman cultura organizacional. De una organización en un momento determinado tiene una cultura particular que corresponde a esa organización. Y luego, ¿qué otra cosa mmm, forma parte de los valores? La ética. ¿Y qué es la ética? Creo que fue Samuel que lo comentó, que decía era un conjunto de principios, esos principios de una conducta correcta o incorrecta que guían cómo deberíamos actuar. Y por eso es importante cuando revisamos si yo tengo unas ciertas creencias o cómo eso que yo quiero hacer
está aliado a una serie de valores, y si esos valores están alineados al espacio donde me estoy moviendo o si va en contra de la cultura. Porque, por ejemplo, si yo estuviera en África, sin sostén, no habría problema. Pero si yo salgo a la calle aquí, sin sostén, estoy en problema. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo afecta la cultura el que yo decida algo en un momento determinado? Y que ese algo esté asociado a un cierto valor. Porque de repente yo podría decir, bueno, es que yo tengo el valor de la libertad y como parte del valor de la libertad yo prefiero andar sin sostén. Está muy bien. Pero en el lugar en donde yo me estoy moviendo ahora, salir a la calle sin sostén no es apropiado. Entonces, ¿cómo hago uso de mi libertad? En otros espacios y en otras áreas probablemente. En lugar de tener que usarlo para salir o no sin sostén, utilizo la libertad para fomentar libertad en otras personas. O educo para la libertad, o educo para que tengamos más de una alternativa. ¿Se ve claro? ¿O se escucha claro? Sí, profe, quisiera acotar algo. Yo creo que, bueno, actualmente el Internet es una herramienta bastante extensa como para nutrirnos en tema de valores y cómo fundar nuestro criterio, pero creo que mi aporte sería que nosotros nunca vamos a mantener los valores de nuestra crianza. ¿Por qué? Porque creo que los valores son como tu familia, tus amigos, perdón. Tus amigos son la familia que tú escoges. Entonces, los valores Uh que -huh, tú escojas uh durante -huh. tu crecimiento y tu desarrollo van a ir muy ligados con las personas que tú escojas para que sean tus amigos y tus gustos. Exacto, exacto. Lo importante es que cuando yo haga, digamos, cuando elijo a esos amigos, yo tenga consciente por qué estoy eligiendo eso. Y ese ha sido el problema con valores en general, porque cuando tú vas a la escuela y te hablan de valores, básicamente te hablan de unos valores fundamentales como respeto, honestidad, pero no sabemos cómo operan. Y como no tenemos claro cómo operan ni los Los entendemos, valores de antaño, los cuales están quedando claro, un poco atrás, claro, y no, no, desarrollar no, no algo se más están avanzado de quedando lo que atrás, tenemos hoy en día. claro. O darle el uso práctico. Es decir, si ustedes se dan cuenta, cuando yo les explico que es un valor, que es algo que yo elegí, y una vez que yo elijo, hago algo con esa elección, y en esa elección yo he considerado los resultados. Porque el problema es cuando me dicen, es que usted necesita ser respetuoso. Y la pregunta que hace un niño, y vamos a estar claros, eso lo hacen los niños siempre, ¿cuál es la primera pregunta que hace un niño? ¿Por qué? ¿Y qué te dicen los papás? Bueno, usted necesita ser respetuoso porque es que así es lo que hace la gente educada. Y mi siguiente pregunta es ¿por qué? Pero ahora de adulto digo, ¿por qué necesito ser respetuoso? Y miro la consecuencia. Si yo no soy respetuoso en este momento por tal cosa, la consecuencia es esta. O por ejemplo, si yo decidiera que yo me voy a portar aquí en esta conversa como una grosera antipática que no quiero escuchar, porque se me da la gana, porque así soy yo, entonces yo pienso la consecuencia. Bueno, la consecuencia es que probablemente estos alumnos no van a captar lo que yo trato de decir y que tampoco me tomen en cuenta para la siguiente vez. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de discernir por qué yo estoy haciendo una elección en un momento determinado, hace que yo pueda entender cómo es que funcionan los valores en mi vida. Porque cuando son aprendidos, pero son aprendidos de manera automática, es como que están ahí, como quien tiene como las carteleras de condominio, que están ahí y uno nunca sabe para qué están ahí, ni las usa. Entonces, ese es el sentido de poder entender para qué y por qué. Ahora, les hablaba de zonas grises, y las zonas grises tienen que ver con, por ejemplo, eh, son áreas que generan confusión, o generan miedo, o generan conflicto por lo general. Cuando hablamos de política, por ejemplo, ¿sí o no? Tiene que ver con que hay distintos gustos en política y cada quien tiene una opinión. Y como dicen por allí, las opiniones son como narices, todo el mundo tiene una, ¿sí o no? Y la idea no es que te conviertas en lo que está dentro de la nariz, que ya sabemos qué es. Entonces, esas áreas de confusión y de conflicto